ha preguntado cómo será ver una película en una casa abandonada o en medio del bosque? Pues Noctambulante lo hace posible. Este proyecto es una iniciativa del colectivo Pánico de Masas, quienes llevan más de 10 años promoviendo el cine de horror en espacios fuera de las salas. Noctambulante inició como un cineclub para exhibir películas de horror. El proyecto creció y los creadores decidieron que Noctambulante tenía que ser más que ver películas, sino una experiencia nocturna, por lo que la exhibición de estas se comenzó a realizar en lugares abandonados, bodegas, gimnasios, iglesias fuera de uso y lugares abiertos. Los asistentes quedaron cautivados con la idea y los organizadores de Noctambulante llevaron el proyecto a otro nivel y crearon los campamentos cinematográficos. Los campamentos cuentan con todo para que las personas disfruten de las funciones en pantallas cinematográficas, audio, servicios de limpieza y seguridad. Los asistentes llegan con sus casas de campaña, se instalan y listo, a disfrutar de la película. Noctambulante es una experiencia colectiva en la Ciudad de México, en un ambiente de camaradería. Y ahora con la pandemia, los campamentos cuentan con todas las medidas de seguridad. Así que si quiere vivir una experiencia cinematográfica fuera de las salas, no dude en acudir a los campamentos de Noctambulante. Mariana Sánchez. El proyecto Noctambulante se genera de Pánico de Masas, un esfuerzo que se generó en 1999. ¿Qué sucedía en aquella época en ámbitos culturales que obligaron a los creadores de este proyecto a diversificarse y explorar nuevos rostros del arte? Vamos a conocerlo. Pues sí, estábamos en la universidad y todo este rollo. Y bueno, pues sí, el panorama cultural en la Ciudad de México era totalmente austero, ¿no? A diferencia de toda la oferta que hay en la actualidad en la ciudad. Y para muchos que éramos jóvenes en aquel momento, pues había pocas opciones, ¿no? Eran muy pocas las opciones y pues realmente pues no había mucho que hacer. Entonces, pues sí surgió de una inquietud que teníamos varios amigos en aquel momento de realizar actividades muy basadas en las disciplinas artísticas a las que nos dedicábamos cada uno. Y bueno, pues de ahí surgieron pequeños festivales y cosas que, bueno, ahora ya es algo bien común, ¿no? Hablar de un festival, ¿no? Pero en ese entonces en la Ciudad de México era árido, ¿no? Totalmente el panorama. Y pues digamos que fuimos pioneros en esa parte y haciendo festivales, encuentros, creamos un espacio cultural llamado El Galerón entre 2003 y 2008 y fue una bonita experiencia porque todo eso fue nuestra escuela, ¿no? Para aprender y entender cuáles eran los procesos para también entender conceptos de gestión cultural, formar públicos, pues finalmente incluso profesionalizarnos nosotros, porque pues no teníamos idea, ¿no? Realmente nada más era el entusiasmo y la creatividad, ¿no? Para hacer cosas. Y al final, bueno, pues todo obtuvo muy buenos resultados porque formamos un público y a la par proyectos que fueron creciendo, otros que concluyeron, pero dieron paso a otros. En el caso del Galerón, que era un centro cultural independiente al que pues formamos un cineclub, porque bueno, también era una parte que nos gustaba mucho, ¿no? El cineclub, como un espacio de encuentro y en donde además programábamos cine que nos gustaba a nosotros y que al final, pues esto derivó en atraer a un público también y que cuando terminó el proyecto, pues mucha gente no quería que terminara el cineclub, entonces nació Noctambulante, que fue la idea de hacer itinerante, porque como ya no teníamos el espacio físico, necesitábamos hacerlo en alguna sede, ¿no? Entonces, pues ya era la tarea de ir a buscar lugares en la Ciudad de México con la intención de que la gente lo interviniera y ahí pasara una noche viendo cine de terror, ¿no? Entonces se convirtieron en unas pijamadas cinematográficas al principio, que estuvo muy padre porque, bueno, pues era una complicidad con la gente que nos seguía y que pues fue formando un grupo de amigos y de gente entusiasta. Esto ya pasaron 12 años y
y que, bueno, fue creciendo, ¿no? Esta audiencia fue creciendo exponencialmente hasta ya convertirse en un público que ya no cabía en espacios cerrados. Nos tuvimos que ir a los exteriores, entonces empezaron los campamentos cinematográficos, ¿no? Que ya era el concepto de ir a acampar y tener en una pantalla gigante poder ver las películas y disfrutar de una experiencia donde además tenías contacto con la naturaleza, fuera del contexto de una sala cinematográfica. Y bueno, pues Noctambulante de ahí surgió y bueno, pues ya llevamos 12 años aguantando, ¿no? Y más ahorita en estas condiciones de pandemia. Pues, pues mira, principalmente creo que el cine de entrada es una experiencia colectiva. Es importante señalar eso porque no es la misma experiencia cuando la ves desde la pantalla de tu computadora o en la sala de tu casa. O sea, el cine es una experiencia en donde cuando estás con muchas personas en una sala, pues compartes de entrada una inquietud, ¿no? Y lo que ha sucedido en el caso de Noctambulante en particular es de que el hecho de traer, de repente conseguir algunos títulos o películas que comúnmente no son fáciles de exhibir o no se exhiben comúnmente en salas cinematográficas comerciales, eh, permite de entrada ya acercar a un público que está interesado y que tiene como esa curiosidad, ¿no? Entonces el cine de entrada se convierte en un catalizador de todas estas inquietudes y al final decanta precisamente en un público que es entusiasta y que tiene esa, pues esa disponibilidad, ¿no? Para poder conocer o acercarse, ¿no? Entonces, a nosotros es lo que nos ha gustado, ¿no? En particular con Octambulante, que a partir del cine hemos podido acercarnos a mucha gente, a muchas personas, y muchas personas se han acercado a nosotros que a la larga se han convertido también en parte del equipo, ¿no? Ha generado como un ciclo en donde nosotros a partir de ser curadores de contenidos hemos formado públicos y a la vez ese público se ha especializado y se ha convertido en curador y que a la vez se ha integrado al equipo de Noctambulante para continuar este círculo, ¿no? Entonces, al final, nosotros, bueno, yo empecé con todo este proceso, iniciar ese proceso, pero al final yo ya no estoy tan involucrado a veces en esa parte, porque ya me corresponden otras actividades, ¿no? Pero lo que es padre es que se integra gente nueva, que además, pues viene también con un bagaje en donde vienen a aportarle más al proyecto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo bonito de Noctambulante, es un proyecto participativo y colaborativo. La estima que se le da al arte varía de generación en generación y como lo dije al principio, también varía de acuerdo a la mística, a este bagaje cultural, a todo este territorio de exploración cultural con el cual todas y todos contamos. ¿Cómo dialoga este proyecto Noctambulante con la sociedad que le da lectura? Vamos a conocerlo. De entrada son referentes, ¿no? Nosotros, algo que nos gusta mucho es precisamente cuando retomamos películas de hace 40 o hasta 70 años, es precisamente como mostrar la percepción que tenía el público en ese momento y el referente que da pie a otros contenidos que están pues ya contextualizados en este momento y que finalmente para una sociedad que es más compleja como la que tenemos ahora y que hay una sobreestimulación visual también, eso es importante resaltar, ¿no? La forma de cómo se hace cine en la actualidad es muy distinta a cómo se hacía en los años 30, 40, ¿no? Porque es mucho más rápido la acción, el momento y toda esa dinámica que tiene el cine contemporáneo y más el cine comercial, ¿no? A lo que se ha acostumbrado a nuestro ojo y a nuestro cerebro, ¿no? Esta sobreestimulación. Para nosotros es importante de repente combinar elementos de películas de los años 50 y más en el caso del cine de terror, porque es obvio que ya no te va a dar miedo ver Frankenstein, ¿no? De James Whale, no te va a dar miedo, sin embargo es una película importante por el contexto en el que se hizo y la interpretación que se dio a una novela, además, que yo paso de una novela que es de Mary Shelley, y que la criatura como tal fue una interpretación y se convirtió en una imagen icónica, ¿no? En el cine. La figura de la criatura creada por Jack Pierce, pues finalmente es emblemática hasta en las cajas de cereales, ¿no? Los niños en la actualidad lo siguen viendo y hasta y se sigue replicando, ¿me explico? Entonces, eso es muy interesante, porque cuando mostramos finalmente el referente y de dónde parte, y para ver las siguientes interpretaciones, podemos ir formando un público
que se va especializando. Para nosotros es muy importante eso y qué bueno que lo mencionaste en esta parte de la imagen, porque precisamente, insisto, el cine y en particular el cine de horror ha tenido diferentes etapas y épocas y estilos. Y es obvio que vivimos un momento en el que de repente el cine comercial de terror está más enfocado en este efectismo de sonido, que es lo único que te genera es sobresalto, más no miedo, ¿no? Y que, bueno, se ha sobreexplotado demasiado, al grado que, bueno, pues más vas a brincar al cine que a asustarte. Sin embargo, hay una nueva generación de autores cinematográficos que están haciendo un cine, como el caso de películas como La Bruja, como Buenas noches mamá, por ejemplo, ¿no? O El Faro, ¿no? Que son películas que te involucran en el entorno, que te van creando construyendo una narrativa que va pareciendo hasta teatral, ¿no? De lo narrativo a lo teatral y de lo teatral a lo cinematográfico, porque bueno, las imágenes son las que te van estimulando. Y al final eso genera que te involucren en la obra. Entonces el público ya empieza a experimentar una nueva forma del temor en el cine, ¿no? A diferencia que de lo que comúnmente sería lo más fácil, el recurso más sencillo, hacer sobresaltos por azotar una puerta o porque salga el fantasma y salga un sonido estrepitoso en HD, en sonido hi-fi, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante cuando nosotros curamos la programación, siempre estamos buscando ofrecerle al público contenidos que son más pues clásicos y luego combinados con cosas más contemporáneas. Y por eso a veces vamos con temáticas, con la intención de ir llevando de la mano al público y que además, como mencionabas hace un momento, no tenemos ya uno, tenemos 3 públicos, ¿no? Entonces está el público que es muy especializado, que ya sabe lo que va a ver y que tiene muchas ganas de revisitar estas películas con la idea de hacer una comparación. Está el público que se va a involucrar apenas, que quieren meterse, ¿no? En lo que es este tipo de cine, ¿no? Y que quiere conocer. Y está el público que pues también está buscando el entretenimiento, pero que ya es receptivo, ya de entrada ya está sensibilizado, porque Noctambulante también lo que ha tratado de hacer es formar al público, sensibilizándolo y acercándolo a partir de todos estos contenidos. Vámonos a nuestra sección ¿Verdad o mentira? ¿Será verdad o mentira que este proyecto Noctambulante es únicamente para adultos? Vamos a conocerlo. Al final, Noctambulante y lo bonito del proyecto es que es una comunidad. Más que un festival, siempre nos hemos preciado y jactado de que somos una comunidad de fanáticos y cinéfilos del género del cine fantástico y de terror, y que hacemos un proyecto dirigido precisamente a fanáticos y entusiastas del género fantástico y de terror, ¿no? Entonces, insisto, es una complicidad que se da y que, bueno, han pasado los años y que al final es una nueva generación la que ya viene y que nosotros pues queremos seguir involucrándonos como comunidad. Y de ahí derivó lo que es la versión de Noctambulantito, ¿no? Que es precisamente el cine para pequeños monstruos, que es una versión en donde vamos a estamos formando a nuestros hijos. O sea, finalmente dentro de esta comunidad vamos ofreciéndole a nuestros hijos contenidos en donde les podemos acercar películas y títulos y también involucrarlos en procesos de creación, ¿no? Es como ir en diversas etapas de esto para inyectarles también una inquietud, ¿no? Nuestra misma pasión, pero finalmente una inquietud para que ellos se vayan acercando pues a una expresión artística tan bonita como es el cine, ¿no? Hace unas semanas platicábamos sobre los need states del arte. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos enfocamos en el conocimiento de las necesidades de las audiencias, vamos a poder develar muchas cosas significativas. También estos need states se basan en los miedos que tenemos como seres humanos y hacia ello va este cierre de entrevista con Beisha Ruiz, director de este proyecto Noctambulante.
justamente se ha explorado sobre el cine de terror. ¿Cuáles son los miedos que hoy nos aquejan? Tal vez por ahí de los 60, 70, los miedos eran a unas cosas y se exponen también en el cine. Por otro lado, ¿cuál es esta exploración hacia los miedos de las personas en esta época del siglo XXI que nos toca habitar? Y por otro lado, también se ha dicho que el cine está marcado por hegemonías, pero aquí hay un tema muy particular. Cuando hablamos de hegemonías o de supremacías, encontramos que no solamente es el tema económico, sino también es un tema cultural. Es decir, Estados Unidos es una hegemonía porque tiene una gran potencia económica, pero también la cultura permea no solamente en su país, sino en todo el mundo. En términos de cine, existen muchas hegemonías o existieron hegemonías que hicieron posible que muchas películas de otros lugares también tuvieran gran influencia, por lo menos en nuestro país. ¿Qué dice nuestro invitado respecto a esto? Vamos a conocerlo. Pues ahora el temor incluso se ve reflejado en las nuevas producciones, ¿no? El temor está en nuestra casa, está en el encierro, o está en la calle, ¿no? El no salir. Lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia es como también, es como si todos nuestros temores se hicieran realidad, ¿no? Porque finalmente, y como mencionaba hace un momento, ya somos una sociedad mucho más compleja. Ya no te va a dar miedo Jason de Viernes 13. Vamos, hasta es ingenuo, ¿no? Ver un personaje así en este contexto, ¿no? Sin embargo, te divierte y vuelves a ver estas películas porque ya es un mero entretenimiento. Sin embargo, lo que ya te está generando realmente es estas situaciones incómodas y sobrecogedoras de repente son películas que tocan de los temores sociales, el aislamiento, el temor al de enfrente, el desconocer quién es la persona que está a un lado tuyo y que va generando de repente estas fobias, ¿no? Y que todo esto va también anexado a fenómenos socioculturales y hasta políticos, ¿no? Entonces, el cine de terror se ha alimentado actualmente de estas nuevas formas a partir de nuestros temores más primitivos, pero también en este contexto, como bien mencionas, digamos, posmoderno, en donde el miedo pues es a una enfermedad, a un virus, algo que no ves, algo que no sabemos, o el salir a la calle, ¿no? O algo que está aquí en la casa y que puede suceder, ¿no? En alguna ocasión nosotros lo comentábamos también, cómo el cine también de terror ha ido evolucionando, y más con estos nuevos autores que se han dedicado a explorar esta parte y que al final eso se convierte en algo más aterrador porque además lo sentimos real y próximo. A diferencia de un asesino en serie con una careta, ¿no? Y una motosierra. Insisto, es esa parte que creo que retoma nuestros temores más primitivos, nos hace más humanos además, ¿no? Porque nos hace entender nuestro entorno y nuestro contexto. Insisto, algo que estamos viviendo en la actualidad con la pandemia, pues se convirtió en una verdadera película de terror porque no lo vemos, es algo que no vemos y que sabemos que es letal y que si sales a la calle algo te puede suceder. Entonces, inmediatamente de ahí ya tienes una historia, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está impactando mucho más películas que han tomado ese tema. Curiosamente, hay una película de Felipe Casals que habla sobre una pandemia que sucede en la Ciudad de México, que es interesantísima la película porque se hizo en los años 70. El guion es de Gabriel García Márquez, pero está contextualizado con todos esos elementos de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, cuando ves la película es choqueante porque son muchas cosas que coinciden con lo que estamos viviendo. Entonces, esas películas toman relevancia en este momento. Aunque las imágenes sean de los años 70, las ves en este momento y toman relevancia, ¿no? Entonces, creo que ahí es de donde vale mucho la pena analizar eso y obviamente nos hace también vernos a nosotros o entender y conocernos más sobre nuestros temores. Yo creo que estamos ahorita en un momento en el que es muy diverso todo lo que, o sea, de las fuentes de donde consumimos también contenidos audiovisuales, ¿no? Entonces, en algún momento sí se hablaba mucho de esta tendencia, ¿no? Incluso en el cine, yo me remito a principios de los 2000 que había una tendencia precisamente a ese cine oriental, que recurre al cine sobrenatural, al cine de fantasmas, que además sí construyó una nueva estética, porque además, bueno, era algo que nosotros los occidentales no habíamos visto, ¿no? Y que comúnmente en el cine occidental
algo que sucedía como películas como Poltergeist, cosas así, siempre terminaban en un final feliz, a pesar de ser un trágico y que sucedían muchas cosas, todo terminaba finalmente en una buena resolución, ¿no? Algo que al espectador le generaba una tranquilidad. ¿Qué sucede con el cine oriental? Que el cine oriental es choqueante y que inmediatamente es trágico. Es muy trágico, ¿no? Y es una tragedia en donde al final te deja intranquilo, ¿no? Sin embargo, siempre hay como una parte filosófica que es lo que muestra, ¿no? Dentro de todas estas historias de fantasmas, en donde tienen una razón de existir y dentro de esa filosofía oriental, que es otra perspectiva y es otro aspecto. Si nos montamos al cine europeo, el caso del cine francés, cuando vino esta oleada de cine francés extremo, de terror, que era precisamente de psicópatas o asesinos, que no tiene concesiones y que es cruel totalmente y que es hiperrealista, hiperviolento, pues lo que te generaba era precisamente una intranquilidad al final porque no había una buena resolución y además no había concesiones, ¿no? Y que a diferencia del cine oriental, que dices, bueno, es sobrenatural, esto no puede suceder, aquí te podía hacer sentir que podría suceder, ¿no? Entonces, creo que en ese tema de las hegemonías, pues creo que ya tenemos mucha diversidad, más en el género de terror, para poder involucrarnos y saber hasta qué nivel, ¿no? Nos afecta o percibimos ciertos contenidos, ¿no? Insisto, el cine norteamericano, algo que tiene, y más porque tiene así acostumbradas a sus audiencias, es que va a haber al final una resolución, va a haber un final, no puedo decir que final feliz al 100%, pero sí sus personajes tienen una conciliación al final, con el conflicto. Siempre va a haber una conciliación y eso permite que salgan librados de algún modo u otro. A diferencia de en el cine europeo, que no va a haber una concesión, que de repente es brutal, ¿no?